6.2.4 Extraordinaria cognitio y su carácter público. El procedimiento extra ordinem o extraordinaria cognitio comienza a desarrollarse a partir de Augusto hasta llegar a desplazar al procedimiento formulario al final de la época clásica en Roma. El procedimiento extraordinario se lleva a cabo en una sola instancia ante el magistrado, quien conocerá del asunto y sentenciará él mismo sin nombrar un iudex, por lo que desaparece la bipartición del procedimiento en las fases in iure y apud iudicem. Sin embargo, el magistrado del procedimiento extraordinario puede nombrar un juez, que es denominado iudex pedaneus, quien recibirá las pruebas y la sentencia. La justicia era impartida por un funcionario de la nueva organización burocrática, lo que permite que su sentencia pueda ser apelada ante un magistrado de rango superior y aún ante el mismo emperador. Cognitio extra ordinem se trataba de un proceso desarrollado más allá del ordo iudiciorum privatorum, lo que denominaba la actividad del juez y los funcionarios públicos, a quienes participaban en el iudicium en carácter de delegados del emperador. El derecho romano no se apartaba de la idea de que el esclavo es una persona, por lo que en algunos casos éste puede acudir ante el magistrado para demandar justicia. A partir de Antonio Pío, los gobernadores de las provincias y desde Séptimo Severo, el prefecto de la ciudad, deben atender en cognición extraordinaria a las querellas del esclavo, que eran principalmente 4. La primera, que haya sido tratado con excesiva crueldad; la segunda, que haya sido obligado a la impudicia; la tercera, que haya sufrido injuria; y la última, si se le ha visto oprimido por el hambre. Es decir, una de las razones que favorecen el advenimiento de este nuevo sistema procesal es la desaparición de las antiguas libertades que la República garantizaba a los ciudadanos, y a su vez se introduce el sistema para causas como alimentos, fideicomisos, de pago de honorario en profesionales liberales, litigios contra el Estado, etc. Este procedimiento tuvo mayor admisión en las provincias, ya que era una ventaja dejar a cargo de la administración y procuración de justicia a representantes del Estado como los gobernantes. En la extraordinaria cognitio se afirma realmente en Roma en el periodo posclásico, y aunque fue objeto de múltiples reformas desde Augusto hasta Justiniano, constituyó el régimen procesal de derecho justinianeo y coexistió durante mucho tiempo con el procedimiento per formularum, hasta que este último fue suprimido por una constitución de Constantino en el 342 después de Jesucristo. 6.2.4.1 Desarrollo del procedimiento, periodo de las pruebas. En el desarrollo del procedimiento, es decir, el periodo de pruebas, las características que presentaba el procedimiento extraordinario eran que no intervenía un juez privado, sino un funcionario público. Desaparece la bipartición del proceso en las dos clásicas instancias, in iure e in iudicio. La jurisdictio era delegada por el emperador a órganos distintos, primero a cónsules y pretores especiales y más adelante a funcionarios imperiales como el praefectus urbi, praefectus pretorio, etc. También se le otorga al juez un mayor arbitrio, lo cual permitía adaptar el proceso a ciertas exigencias de oportunidad. Y por último, la situación del demandado adquiere carácter civil y su incomparecencia daba lugar a un procedimiento contumacial antes inexistente. Posteriormente, ambas partes y sus abogados tendrán que jurar que van a actuar de buena fe, es decir, que no implique una conducta injuriosa entre las partes. A esto se le llama iusirundum calumniae.
Después, los jurisprudentes dan a conocer por el lado del actor la postulatio y por el lado del demandado la contradictio, incluyendo la interposición de excepciones si es que procede. Seguidamente se le da la oportunidad para que se presenten los medios de prueba. Primero presenta los medios de prueba el actor y enseguida el demandado. Estos medios de prueba pueden ser los mismos que se utilizaban en el procedimiento formulario. Aquí se tienen como medios de prueba otra vez los documentos que pueden ser públicos o privados, siendo públicos aquellos que son emitidos por una autoridad y privados los que son emitidos por un particular. También pueden presentarse como medios de prueba los testigos, las declaraciones de las partes, los juramentos que puedan ofrecer, la prueba pericial, que consiste en la inspección que puede hacer el magistrado en el lugar donde se dieron los hechos, y también la fama pública. La citación del demandado ya no es un acto privado, sino un acto oficial. Se realiza mediante la litis denuntiatiao que el actor entregaba al demandado. A mediados del siglo V, esta forma de citar es sustituida por la entrega del demandado del libellus convenius, que este era un escrito de demanda en el que el actor se ha presentado ante el juez para ser enviado por un medio de un ejecutor. El demandado debe otorgar la cautio iudicati sisti para garantizar que comparecerá ante el juez, y la garantía prestada ante el tribunal y no ante el actor, como en el procedimiento formulario. Si el demandado se niega a prestar caución, el ejecutor podrá tenerlo en prisión mientras dure el litigio. Es decir, el demandado por su parte contesta con un libellus contradictionis o bien con su allanamiento, lo que produce el mismo efecto que el procedimiento formulario. La confessio in iure equivale a una sentencia. Si el demandado no comparece, estará obligado a pagar al demandante los gastos procesales producidos. Una vez presentes las partes ante el juez, prestan el iusurandum calumniae, así como sus advocati, para pasar a los alegatos y presentación de las pruebas. El juez no tiene que atenerse a las pruebas presentadas por las partes, sino que puede requerir otras adicionales. La prueba documental es preferida a la testifical. La sentencia no tiene que ser pecuniaria, como en el sistema formulario, por lo que puede referirse a todo género de prestaciones. La ejecución puede ser personal o patrimonial, en este caso referida a bienes singulares que sean suficientes para satisfacer los créditos. Desaparecida la base convencional del procedimiento, la jurisdicción se convierte en un sector de la administración pública. El magistrado es ahora un representante del emperador que concede audiencias a los que piden justicia. El procedimiento ya no se desarrolla al aire libre, sino en salas cerradas. Su tramitación es predominantemente escrita y protocolizada y ocasiona honorarios. Se dividen en citación del demandado, contestación a la demanda y comparecencia de las partes. En la citación del demandado ya no se tiene un carácter privado, sino semioficial u oficial, porque en ella interviene el magistrado. En la época clásica se realizaba a través de la litis denuntiatio, que consiste en la citación que se hace al demandado para que comparezca ante un tribunal en un día determinado, lo cual lo puede realizar el actor de manera privada o frente al magistrado. También es posible la citación de modo completamente oficial, mediante órdenes escritas de comparecencia del magistrado al demandado. En la contestación a la demanda, el allanamiento del demandado produce un efecto equivalente al de su sentencia. No obstante, si su confesión se limita a determinadas circunstancias o hechos, solo constituye un medio probatorio más. En la época clásica, el demandado que opone excepciones dilatorias o temporales debe hacerlas valer al inicio del proceso, en tanto que las perpetuas puede oponerlas en cualquier momento. Finalmente, en la comparecencia de las partes, presentes las partes ante el juez, ambas prestan junto con sus abogados el juramento de calumnia,
por lo que afirman que no intervienen en el proceso haciendo mal uso del derecho. El actor hace su narrativa y el demandado su contradicción. La litus contestatio es ahora el momento en el que las partes fijan sus pretensiones y queda trabada la lis, sin que se produzca ya el efecto antiguo de la consumación procesal de la acción ni la llamada novación necesaria, trasladándose el efecto excluyente a la sentencia. Una vez tenemos claro los elementos del procedimiento, se da paso a la elección y presentación de las pruebas. Ya no se deja solo al arbitrio de las partes, sino que también incumben al juez bajo un principio inquisitivo. Por lo anterior, los medios de prueba que se admiten son los siguientes. Inciso A. La confesión de las partes. Se realiza ante el magistrado bajo juramento decisorio. Esto significa que el que la solicita debe aceptar como verdad absoluta lo que el adversario confiese. O bajo juramento indecisorio, que significa que la confesión opera como un medio de prueba más. Inciso B. La prueba testimonial. La rendición de testimonio es obligatoria y el testigo único es rechazado. Inciso C. La prueba documental. Su importancia aumenta al ser más fehaciente que la testimonial. Los documentos pueden ser de los redactados por funcionarios públicos que gozan del ius actorum conficiendorum y que hacen prueba plena, por ejemplo, las actas judiciales, los redactados por una especie de notarios llamados tabellones y los documentos privados. Inciso D. La prueba pericial. A través de la intervención de agrimensores, calígrafos, médicos, comadronas, etc., las presunciones son impuestas por la ley y pueden ser iuris et de iure o iuris tantum. 6.2.4.2 Sentencia. En cuanto a la valoración de las pruebas, en la época clásica rige el principio de libre valoración. En el derecho posclásico y en el justinianeo existen reglas a las que el juez debe atenerse para la apreciación de las pruebas: la prueba regalada o la prueba tasada, llegándose a admitir que el juez puede exigir a las partes la presentación de estas pruebas adicionales para averiguar los hechos, y a esto se le denomina principio inquisitivo para la reafirmación de la sentencia. Y una vez dictada la sentencia, la praescriptio o scriptio rei iudicate impide un nuevo juicio sobre el mismo asunto. Respecto de la sentencia o iudicatum, el juez pronuncia la sentencia que va a ser el fallo inapelable en un principio con el que se pone fin al litigio. En la época del Principado se ponía en consideración el emperador las sentencias dictadas por un magistrado en el procedimiento extraordinario y las dictadas por un juez en el procedimiento formulario. En ese sentido, la apelación puede dar como resultado la anulación, modificación o bien la confirmación de la sentencia. Los tipos de sentencia se van a dividir en 4: sentencia condenatoria, absolutoria, constitutiva y declarativa. En la condena condenatoria contiene un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión debativa, en la que se determina probando los supuestos de ambas partes. En la condena absolutoria, cuando no se han probado los supuestos de la fórmula, el juez absuelve la demanda. En la condena constitutiva se van a crear situaciones jurídicas nuevas y finalmente en la condena declarativa no van a contener ningún pronunciamiento sobre una cuestión de fondo, sino sobre una cuestión de incertidumbre. 6.2.4.3 Ejecución de la sentencia, nuevos recursos y medios. Si bien la ejecución de la sentencia se hace sobre el entero patrimonio del deudor, se conserva en el proceso extra ordinem para casos excepcionales. Normalmente se acude a la ejecución sobre objetos concretos de su patrimonio. Aunque subsista la ejecución personal, esta queda reducida a un medio subsidiario de coacción como vía hacia la ejecución patrimonial. Asimismo, al encarcelamiento en prisión pública del deudor insolvente era utilizado como medio de coacción en esta época. Finalmente,
La sentencia firme, es decir, la no apelada o la confirmada en la apelación, tiene los siguientes efectos. Es ejecutable y da lugar al ejercicio de la acto iudicati. Convierte al litigio en cosa juzgada, res judicata, de manera que puede impedirse mediante exceptio que el litigio sea materia de nuevo proceso. La carga de la prueba es una responsabilidad que corresponde al que afirma. Esto quiere decir que el que afirma tiene la obligación de probar. Una vez que se han recibido las pruebas, llega el momento para que el magistrado dicte sentencia. No hay posibilidad de abstenerse a dictar la sentencia como en el procedimiento formulario. Es decir, dictar sentencia es obligación del magistrado. Esta sentencia puede ser absolutoria, que es cuando se le da la razón al demandado, o condenatoria, cuando se le da la razón al actor. Ahora también existe una condena en costas procesales, lo cual implica para el Estado incurrir en ciertos gastos, los cuales deberán ser cubiertos por la parte que salga perdiendo en el procedimiento. En el procedimiento extraordinario ya no existe aquella justicia gratuita, ahora se incurren gastos que deben ser pagados. Esto debido a que los magistrados ya no son electos anualmente y que ejercen el cargo de manera gratuita. Ahora se trata de magistrados que son nombrados por el emperador por un tiempo indefinido y que reciben honorarios. Entonces, para el Estado ahora es oneroso prestar el servicio de justicia, por lo que determina las costas procesales. 6.2.4.4 Transmisión de este procedimiento al procedimiento moderno. La transmisión de este procedimiento en el sistema moderno es que nuestra legislación se regula por este principio. El proceso está a manos de una persona, que es el juez, quien conoce de todo el proceso desde el inicio hasta su fin. Es el encargado de direccionar el proceso para que culmine de manera eficiente sin ninguna dificultad. En la actualidad, jurídicamente, desde la perspectiva del derecho procesal, la institución procesal de la que subasta la judicial se ha caracterizado por quedar regulada bajo las leyes modernas, en los códigos de los siglos XIX, XX y XXI. La codificación española del derecho procesal civil permitió acabar con el complejo sistema de jurisdicciones del antiguo régimen y en nuestro sistema con el desorden de los títulos procesales contenidos en el sistema jurídico que se había establecido por la novísima recopilación. El procedimiento extraordinario recibe ese nombre porque no se va a aplicar para cualquier conflicto. Solo se van a conocer conflictos que tengan que ver con la tutela, la prestación de alimentos o el estado de libertad de las personas. Todos los demás procesos se harán mediante el procedimiento formulario. Es importante saber que con el paso del tiempo, este procedimiento mantiene el nombre de extraordinario, aunque en la práctica realmente se ha vuelto el procedimiento ordinario. Este procedimiento solamente se va a resolver en una sola fase, que es la fase in iure. Esta fase está a cargo de un magistrado, ante el cual se va a presentar el actor acompañado de un jurisprudente, quien va a asistir al actor. El magistrado escucha los motivos del conflicto por parte del actor y dependiendo de estos motivos, el magistrado citará al demandado por medio de la evocatio. La evocatio se puede hacer de 4 maneras. La denunciatione, que es cuando el magistrado cita verbalmente al demandado. Literis, que es cuando el magistrado cita mediante un escrito al demandado. Los bandos, cuando no se puede ubicar al demandado en un lugar, se pregonará por las calles de la ciudad haciendo saber que se le está citando para que alguien le informe y se presente ante el magistrado. Y también por medio de un documento escrito firmado por el actor. Una vez el demandado se presente ante el magistrado, también lo acompañará un jurisprudente quien lo asistirá de igual forma que al actor. Y el demandado tiene 10 días para presentarse ante el magistrado. Durante el gobierno de Justiniano, este tiempo se amplió a 20 días.